En México, desde 2008, se permite que los enfermos terminales puedan solicitar legalmente la eutanasia pasiva. Consiste en dejar de suministrar los medicamentos o retirar los aparatos que mantienen con vida artificialmente a un paciente terminal. Ahora, un adulto enfermo terminal puede solicitar por escrito ante 2 testigos que desea dejar de recibir un tratamiento que alargue su vida. Esta modificación obliga a las instituciones del Sistema Nacional de Salud a ofrecer los servicios de orientación y asesoría al enfermo en situación terminal y a sus familiares en el caso de que los cuidados paliativos se lleven en una casa particular. Pues ya estamos aquí en el estudio en República Laica, Roberto Blancarte y yo, con Ana Ávila y con Asunción Álvarez. Un gustazo que estén con nosotros el día de hoy, en verdad, gracias. Gracias. Decíamos que íbamos a hablar de la muerte en la República Laica y me centré mucho yo, sobre todo en la introducción del programa en ello, pero también vamos a hablar, Ana, de la vida, es decir, también vamos a hablar de la reproducción y también vamos a hablar de los comienzos de la vida. Y quizá vale la pena iniciar por ahí, en que nos ayudes a ubicarnos en qué es la reproducción asistida y cuáles son los dilemas que esto plantea para la laicidad, para el tema de la laicidad. Sí, el tema de la reproducción asistida ha sido muy controversial porque involucra no solo la fecundación in vitro, la reproducción asistida involucra también la inseminación artificial, la gestación subrogada, cualquier forma de reproducción que necesite apoyo de la tecnología es reproducción asistida. Y los dilemas éticos que enfrenta es cuando, por ejemplo, en la congelación de embriones, hay grupos que tienden a buscar que no se congelen porque consideran a los embriones personas, y empieza ahí la situación de cuándo comienza una persona a ser consagrada y protegida desde la Constitución, o si desde la concepción debe ser protegida la vida y en qué etapa debe de considerarse una persona o no. Ahí es cuando empieza el dilema ético y donde empieza a debatirse el Estado laico. Y me imagino que para algunos, si tú desechas todos esos embriones después de varios años y decides que en la investigación ya no te van a ser útiles, pues significa un genocidio para otros, ¿no? Y eso es parte de lo que implica, digamos, que en nuestras leyes esté o no permitido eso, depende mucho de cómo es visto. ¿Cómo sucede esto en el caso de México? ¿Está permitido, no está permitido? ¿Cuál ha sido la influencia de algunas iglesias o religiones en la definición de estas leyes? Sí, en México ha habido varias iniciativas, por lo menos 15 que han llegado al Congreso, de las cuales la mayoría ha tenido tintes religiosos o que promueven una visión particular del mundo, que es que los embriones o un óvulo fecundado es una persona y que la vida debe protegerse desde el momento de la fecundación. Ahí nosotros lo que decimos es que, bueno, una vida se protege en progresividad, como está ya establecido en la sentencia de Artavia Murillo contra Costa Rica, de la Corte Interamericana, de la Corte Interamericana ya la de hemos Derechos mencionado Humanos. en este programa, podemos abundar porque habla Sí. mucho sobre este tema en particular, y las iniciativas han sido como, por ejemplo, la más conservadora fue una que presentó la diputada Maki, que decía, del PAN, que ella decía que debería uno comprobar que tiene una pareja heterosexual, que está casado, y solo bajo esas circunstancias debería de tener acceso a las técnicas de reproducción asistida, tratando de proteger una concepción de familia nada más, que es la familia nuclear heterosexual. O sea, sí se permitiría, según su legislación, la reproducción asistida, pero bajo ciertas condiciones de entorno familiar. Sí, totalmente. Y ahí sería una ley totalmente discriminatoria para las personas solteras o para las parejas del mismo sexo. Estos dilemas éticos, que vamos a regresar sobre ellos y que me gustaría más que los vayamos viendo como en distintos momentos de estos procedimientos, paradójicamente de alguna forma hacen eco en otro momento de la vida, Asunción, el momento de la vida en el que las personas, algunas, no todas, pueden tomar decisiones sobre la manera de morir. Es decir, de nuevo, ¿cómo se reconstruyen acá los dilemas y qué tienen que ver con la laicidad? En realidad, la mayoría de las personas puede tomar decisiones sobre el final de su vida, entendido en un sentido amplio, no solo el momento de la muerte,
sino ese momento que precede a la muerte y que puede variar de días, semanas o años, ¿no? Pero de gente que ya tiene un diagnóstico de que ya no va a haber muchas posibilidades de evitar esa muerte, entonces puede tomar decisiones. Yo creo que en México se ha adelantado en el sentido de decir, hay cosas que no hay que hacer, un paciente debe tener el derecho a detener tratamientos, pero lo que se ha avanzado pone límites entre lo que se puede elegir. Es decir, uno puede, para tener un mejor final de vida, no recibir algunos tratamientos que le causarían más sufrimiento, pero lo que se ha prohibido estrictamente, y eso es lo que es muy cuestionable, es que alguien que ya está acercándose al final de la vida con mucho sufrimiento, viviendo una vida que ya no le aporta nada, no pueda poner fin a esa vida, que sería la máxima elección, decir, ya no puede elegir otra cosa porque tiene una enfermedad que le impide vivir como quisiera, pero todavía podría elegir hasta el final de la vida cómo no vivir. Entonces ahí es donde se necesitaría una ayuda para adelantar la muerte de la mejor manera, que es lo que viene a ser la eutanasia o el suicidio asistido. Eso está estrictamente prohibido. La pregunta es, ¿por qué en nuestras leyes está todavía prohibido eso? Claro, ahora te voy a decir, les puedo decir, México no es un caso excepcional, es un tema muy controvertido en muchos países del mundo. Yo creo que estamos en un momento en donde eso se va a empezar a revertir, empiezan a haber movimientos, a sumarse a los pocos países que ahora permiten eso. Y hay algunos argumentos no religiosos, pero en el fondo muchos son argumentos religiosos. Son argumentos religiosos. A veces muy claramente planteados así, y yo diría que a veces disimuladamente planteados así. Pero tienen que ver con que la vida la da Dios y le pertenece a Dios y Él decide. Así es, el único que puede dar la vida y quitarle es Dios. Entonces uno no se puede suicidar, ¿no? Claro, a uno no lo pueden castigar por suicidarse, porque ya se suicidó. Castigan sí al que lo haya ayudado a uno, ¿no? Claro, porque aquí el tema de la eutanasia, el suicidio asistido, no es solo que alguien decida, sino que necesita ayuda para hacerlo bien. Así es. A ver, ¿qué les parece si hacemos ese ejercicio de intentar ver en los dos casos cuáles son los sujetos involucrados? ¿No? Porque creo que es una cuestión interesante, porque incluso va a depender de si consideramos sujeto o no, según nuestras distintas concepciones, en el primer caso a los embriones. Pero vamos a ver. En el primer caso, en principio, tenemos personas adultas, que puede ser una mujer soltera, puede ser una pareja homosexual o heterosexual, o puede ser que deciden que van a intentar un procedimiento para engendrar un bebé que no pueden engendrar por medios naturales, ¿no? Ese sería dos protagonistas estelares. Porque Dios no quiso. Dirán algunos, ahí está el problema, ¿no? Pues es el ahí control empieza parte del natal, problema, dicen. perdón por la interrupción. No, es que sería, pero sí. tiene razón, serían los dos primeros actores. Luego tenemos a toda una serie de actores institucionales, porque esto requiere, me imagino, médicos, clínicas, personajes especializados, personal especializado en estos temas, que tienen que saber y que tienen que estar dispuestos a llevar a cabo este tipo de... Y luego hay una gran pregunta, que es, ¿qué condición tienen los embriones? ¿Son sujetos o no son sujetos? ¿Tienen derechos, no tienen derechos? Que ahí creo que es un tercer nicho de discusión. En el otro caso es un ejercicio más de autonomía, porque quien está es la persona, la mujer o el hombre que va a decidir anticipar su muerte o conducirla de una determinada manera, probablemente con la asistencia de alguien más. ¿Estarían de acuerdo en que esos son los actores? Y bueno, ¿y qué nos dicen las iglesias frente a cada una de estas decisiones pensando actor por actor? ¿Con la asistencia o sin que le estorben otros? Porque también ahí hay varias posibilidades, ¿no? ¿Dónde estarían los dilemas éticos en cada caso? No sé si empezar por el principio de la vida. Empezamos por el principio. Claro, porque todo, déjame agregar a la pregunta, todo comienza con nuestra idea de qué es la vida y precisamente cómo la definimos, ¿no? A ver, Sí. Ana. Bueno, de acuerdo a la ciencia, el comienzo de la vida es a partir de la implantación, o sea, un embarazo comienza a partir de la implantación del óvulo fecundado en el útero. Ahí es cuando se empieza a considerar que hay un embarazo. ¿Y eso cuándo sucede? Después de Más que... o menos, ¿cuántos días después de...? Después de que el esperma fecunda el óvulo, se tarda en viajar alrededor de 3-4 días al útero
y en el útero busca implantarse. En el momento en que se implanta ya se considera que hay un embarazo. Pero no que hay una persona. No que hay una persona. Entonces, una persona existe en términos de derechos humanos cuando nace. Entonces, podemos ya descartar de entrada a los embriones como sujetos. ¿Estarían de acuerdo? Sí, y de acuerdo con Artavia Murillo, que es la última sentencia internacional sobre el asunto, que fue en noviembre de 2012, la vida comienza o una persona empieza a considerarse en plenitud de derechos cuando nace. Pero a ver, déjame complicar la cosa. ¿Quiere decir que un feto de 8 meses y medio no tiene derechos o, Sí o qué? tiene. Los derechos, según Artavia Murillo, son progresivos. Ok. Y conforme va creciendo el producto del embarazo, va creciendo en derechos, pero es en progresividad. Ok. Y los derechos del producto del embarazo van a protegerse en medida en que se protege a la mujer gestante. Si se protege a la mujer gestante, el feto queda protegido automáticamente. O sea, los Claro, porque titulares no de está los solo. derechos van a ser ahí. Sí. Ok. Aunque yo diría que en la medida que va creciendo el feto, se va acercando al nacimiento, los problemas que plantearían los dilemas éticos sobre el decidir la terminación de su vida, interrumpir ese embarazo, se asemejan a los que se dan con los adultos, con las personas que ya nacieron, ¿no? Ya no se toman tanto por la mujer como por si es lo mejor para ese futuro bebé, ¿no? Y aquí, digamos, lo que más nos cuesta entender, tanto antes de Muy nacer interesante. como después de nacer, y tiene que ver con este tema, y no con lo laico o religioso, es que a veces es mejor morir que seguir viviendo, también antes del nacimiento, ¿no? Entonces yo creo que, a diferencia de lo que A ver, pasa en ¿por los qué? primeros... Explícanos eso, porque no lo entendí. Porque a veces es mejor morir, Sí, que porque seguir. la vida puede ser terrible. Y Ok. entonces hay una responsabilidad de hacer lo mejor sobre eso, ¿no? Pero no estamos hablando del embarazo en este momento. Podemos ¿no? Sí. estar hablando ¿También? de un feto con una malformación tal ok. que uno sabe que si nace, Nada más va a la ser para vida que sufrir, le espera va a claro. ser para sufrir. Y entonces, si ya se sabe eso, si ya se tiene ese conocimiento, ¿por qué esperar a que nazca para tomar la decisión si se puede tomar antes? Sí. ¿No? Entonces, Y Para- déjenme agregar otra cosa. En ese asunto no nada más está el feto, sino está la portadora del feto, que también tiene una capacidad y un derecho para decidir qué es lo que está pasando en su cuerpo. Por ejemplo, hay un dilema clásico, es cuando se sabe que si esa mujer lleva a cabo el embarazo, se va a morir, claro. ¿no? Y que entonces hay una decisión sobre si mejor interrumpir el embarazo para proteger a la mujer Claro. que está ahí y que a lo mejor esa mujer tiene otros 8 niños que cuidar, pero hay quien dice, la Iglesia Católica en particular dice, no, está muy bien y ella si se tiene que morir, que se muera. No importa que deje 8 huérfanos. Incluso ha santificado, ha canonizado a mujeres que han decidido eso. Entonces tenemos como modelos muy extraños de qué es lo mejor, ¿verdad? Ahora, si me permiten, Sí. se complejiza la situación cuando la mujer gestante no es la dueña del producto del Claro, embarazo. interesantísimo. Ajá. Por Que la es uno de cuestión del los- La subrogado, gestación ¿no? subrogada. Es uno de los supuestos que ponía sobre la mesa, que en realidad ahí el desarrollo del embarazo culminará en entregar la criatura a A pareja otra contratante. No, pues sí es otro tipo de dilema. Y ahí, ¿cuáles son las respuestas que dan las mayorías de las legislaciones, digamos, de estados constitucionales progresistas, Ana? Sí, ahí están los casos de la India, por ejemplo, que como en Tabasco y en Sinaloa está permitida la gestación subrogada y, por ejemplo, en España, que está totalmente prohibida, y en Canadá vienen muchas parejas a Tabasco o a Sinaloa a contratar. Ahí, digamos que en el derecho internacional busca que a la mujer se le proteja, a la mujer gestante, y que quede establecido si la mujer que va a gestar, que no tenga ningún derecho sobre el producto del embarazo porque es de la pareja contratante. Ahora, ahí hay otro factor, si los óvulos son de la mujer gestante, de la mujer contratante O de una o de tercera. una tercera.
Sí, y los derechos siempre son de la mujer, los derechos sobre el producto del embarazo son de la mujer contratante, pero la mujer gestante tiene derechos, por supuesto, siendo mujer embarazada. Claro, en el supuesto que planteaba Roberto, me imagino que tiene el derecho a salvar su vida si algo va mal en el embarazo. O a tener un aborto en caso de que sea una malformación. Así es. Interesante esto de que tenemos 2 estados, yo no lo sabía, la verdad, en los cuales está permitido en México este fenómeno. Si les parece, vamos a un corte y volvemos a hacer esto, una especie de revisión de cómo están las cosas en México, porque ya Asunción nos decía que en el tema de la muerte la prohibición es total, pero por lo que vemos en el tema del inicio de la vida hay algunas alternativas diferenciadas. Bueno, pues esto es República Laica, estamos aquí en TV UNAM, vamos a un corte que ya volvemos en unos minutos aquí a fondo.